Experimento de Reynolds. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria. Unidad docente de Hidráulica. Los objetivos son diferenciar los tipos de régimen hidráulico en tuberías, comprender el experimento de Reynolds para la caracterización del flujo, utilizar el número de Reynolds para clasificar el flujo. El índice seguido será una primera introducción teórica donde se describen los tipos de flujo y su relación con el número de Reynolds, la descripción del ensayo y la metodología del mismo, una toma de datos y el posterior análisis de los resultados con sus conclusiones. Un flujo viscoso puede ser clasificado como flujo laminar o turbulento. Esta distinción se demostró por primera vez en la experiencia de Osborne-Reynolds en 1883. Reynolds inyectó una solución coloreada sobre la corriente principal de agua generada en un tubo de vidrio. Observó que para bajas velocidades de flujo, el chorro de agua coloreada circulaba intacto a lo largo de la corriente principal, sin que se produjese mezcla transversal. Nos encontramos entonces con un flujo laminar. Al aumentar la velocidad de flujo, se alcanza un punto a partir del cual desaparece la vena coloreada y el color se difunde uniformemente a través de toda la sección transversal de la corriente. Este tipo de movimiento se denomina flujo turbulento. El flujo laminar, por tanto, se define como aquel en que el fluido se mueve en capas o cilindros concéntricos en el caso de una tubería, deslizándose suavemente unos sobre otros con un gradiente de velocidad dado por la ley de Newton de la viscosidad. Al inyectar colorante, el flujo no se mezcla con el fluido cercano, excepto por actividad molecular. Cualquier tendencia hacia la inestabilidad o turbulencia se amortigua por la acción de las fuerzas cortantes viscosas que se oponen al movimiento relativo de capas de fluido adyacentes entre sí. Por otro lado, en un flujo turbulento, el movimiento de las partículas es muy errático y se tiene un intercambio transversal de cantidad de movimiento muy intenso. La velocidad en cualquier punto fluctúa de una manera continua y con ella sus tres componentes. Si la velocidad para un punto m en el instante t es v1, justo en el instante siguiente será v2. Lo mismo ocurre con la presión. El número de Reynolds es un factor adimensional que relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y una dimensión típica de un flujo. Interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos. Para tuberías, la dimensión característica es el diámetro de la conducción. El cociente entre la viscosidad absoluta y la densidad se denomina densidad cinemática y es el factor que suele emplearse en la expresión del número. El número de Reynolds se puede relacionar con el tipo de flujo. Si su valor es menor de 2000, el régimen es laminar. Si los valores son superiores a 4000, tendremos régimen turbulento. Y para valores comprendidos entre 2000 y 4000, el régimen será inestable o de transición. El equipo consta de un depósito de colorante, otro depósito central y principal, una estructura de soporte y un tubo vertical interior de vidrio de 13 milímetros de diámetro. Del fondo del depósito de colorante sale un tubo conductor del mismo, alojado en el depósito central, y que termina en un capilar de inyección de 0,7 milímetros de diámetro. Junto a la base de este pequeño depósito hay una válvula de aguja instalada en el tubo, con la que regularemos la cantidad de colorante. El extremo de la aguja penetra algo en la entrada del extremo superior del tubo de vidrio. Ahí se dispone una tobera de aristas redondeadas para facilitar el paso del agua. El tubo de vidrio llega hasta el fondo de la estructura metálica, donde hay instalada una válvula que regulará el caudal que lo atraviesa, y continúa posteriormente unido a un tubo de plástico flexible hasta el depósito de medida. El depósito central, visto el equipo de frente, tiene en su parte posterior la entrada de agua de suministro. En la parte superior izquierda, un rebosadero y en la parte derecha de su base, un conducto de vaciado. Como depósito de medida,
se dispone de un recipiente graduado. La forma de trabajar será la siguiente. Inicialmente se establece un caudal y un nivel de agua constante en el depósito de alimentación. El ajuste se efectúa con la válvula al pie del equipo. Se procede a la regulación del colorante inyectado, utilizando la válvula de aguja en el depósito de colorante. Para cada punto de regulación se medirá gravimétricamente el caudal por medio de un recipiente, una balanza y un cronómetro. Para cada caudal se obtendrá el número de Reynolds relacionándolo con el comportamiento del flujo observado. A partir de los resultados numéricos y la observación, se obtendrán unos límites experimentales. Por la naturaleza de las experiencias, este caudal debe ser constante y basta para ello que el rebosadero actúe continuamente. También es conveniente que el depósito de colorante esté lo más lleno posible para que la cantidad de colorante sea máxima. Si se quiere menor cantidad, puede regularse con la válvula de aguja. Por último, el capilar de inyección debe coincidir con el centro de la entrada campanada de la tobera. Ahora pasamos a visualizar en el equipo el comportamiento del fluido. Partiremos de velocidades bajas, incrementando progresivamente el caudal. Cuando la velocidad del agua sea muy baja, el hilo de colorante será perfectamente nítido, hecho indicativo de que estamos en un régimen de flujo laminar. Se tiene un hilo recto y con pocas fluctuaciones. Si la velocidad del agua aumenta, comienza a perderse la nitidez del hilo de colorante. El hilo se altera y oscila su traza. Tenemos el régimen del flujo de transición. Finalmente, cuando se continúan aumentando las velocidades de circulación, llega un momento en que el hilo de colorante se rompe completamente, alcanzándose entonces el régimen de flujo turbulento. Puede apreciarse cómo se difunde el colorante en todo el tubo y hasta cierto punto la agitación y los remolinos de la corriente. Para la toma de datos se propone la siguiente tabla. La única medida a hacer con las experiencias de este equipo es la del caudal. El caudal que atraviesa el tubo de vidrio en el que se visualiza el flujo y que sale por el tubo flexible depende de la diferencia de cotas entre el nivel de agua sobre el cilindro interior y el extremo del tubo flexible. Por ello, si se visualiza el flujo cuyo caudal quiere medirse, no puede moverse para la medida el extremo del tubo flexible. Al mismo tiempo que se coloca la probeta bajo el chorro, se pone en marcha el cronómetro y se espera recoger el mayor volumen de agua posible. Luego, al mismo tiempo que se separa la probeta, se para el cronómetro. El caudal será el volumen recogido dividido por el tiempo empleado. La medida de cualquier caudal hay que hacerla 3 veces para tener un valor medio que elimine, en parte, los errores de medida. Tras la toma de datos puede obtenerse el número de Reynolds. El diámetro del capilar es de 13 milímetros y para obtener un valor para la viscosidad se medirá la temperatura del agua durante el experimento. Finalmente, para cada valor obtenido, obtendremos un comportamiento del flujo observado. Al margen de los resultados numéricos que se puedan haber obtenido en cada ensayo, se pueden poner de manifiesto las siguientes afirmaciones. En una conducción se producen distintos comportamientos hidrodinámicos. El valor del número de Reynolds se relaciona directamente con el régimen hidráulico. Con valores de Reynolds inferiores a 2000 se aprecia claramente el régimen laminar y para valores superiores a 4000 la turbulencia está desarrollada. Resumiendo lo realizado, se han descrito los regímenes hidráulicos. Han sido vistos de forma clara, adquiriendo la noción de turbulencia. Por último, se ha obtenido un índice, el número de Reynolds, que asocia unos determinados valores a cada régimen.